Merhaba, bienvenidos al canal. Bueno, vamos a iniciar este episodio especial del podcast sobre la situación que estamos viviendo ahora mismo en Siria, porque estamos viviendo historia y aquí nos gusta hablar también de historia y de cuando toca vivir acontecimientos históricos. Y estamos viviendo sin duda no días, sino horas, de hecho, horas que podrían ser clave para el futuro de Siria y que sin duda se escribirán seguramente, como decimos, en los libros de historia. Bueno, vamos a empezar hablando un poco de cuál es la situación actual en Siria, aprovechando el mapa de LiveView Map, que nos permite dar un vistazo prácticamente casi en directo a lo que está aconteciendo en Siria. Como sabéis, el jueves por la mañana, lo tratamos en nuestra web, mispanatolia.com, el jueves por la mañana cayó la ciudad de Hama. Cayó Hama, una ciudad a la que además Bashar al-Assad había enviado importantes refuerzos, como sabéis, y a pesar de eso la ciudad terminó cayendo, cayendo en manos de las fuerzas rebeldes, las fuerzas de la oposición siria. La caída de Hama fue un golpe muy duro para el régimen. Tened en cuenta que se produjo pues prácticamente apenas 2 días, no, 5 días después de la caída de Alepo. Hace una semana, de hecho, ahora el momento que estamos haciendo este episodio, hace solo una semana que cayó Alepo, prácticamente sin combates. La segunda ciudad mayor de Siria, y la caída de Hama representa la caída no solo de la cuarta mayor ciudad de Siria, sino que representa la caída de un bastión importantísimo para la defensa de todo lo que es, digamos, el corredor útil de Siria, que es este corredor casi, bueno, y sin casi, vertical, que forma lo que es Damasco, Homs, Hama y Alepo. Obviamente, el último eslabón de este corredor, de esta cadena, y el más importante es Damasco, pero para defender Damasco es importante también que partes de los eslabones de ese corredor, de esa cadena, permanecieran intactos. Por supuesto, Alepo es muy importante, es la segunda ciudad más importante del país, es su corazón económico, pero tras la caída de Alepo, si bien obviamente representó un duro golpe moral y económico para el régimen sirio, era posible todavía defender lo que es este eje útil, este corredor útil, porque está formado por las principales ciudades y las zonas más pobladas de Siria, y exceptuando las zonas costeras de Latakia y Tartus, que están habitadas en su mayoría por la minoría alauita, pero que es mayoría en estas dos provincias, en Latakia y Tartus. Ahora bien, la caída de Hama fue una sorpresa y un golpe. ¿Por qué una sorpresa? Porque nadie se esperaba que cayese tan rápido, porque el régimen sirio, decimos, había enviado numerosos refuerzos. Hama significa fortaleza en árabe, y era ese precisamente el papel que se suponía que iba a desempeñar Hama. Hama no es que fuese, por supuesto, fácilmente defendible, pero tenía posibilidades de defensa. Daros cuenta que Hama está partida en dos por este río que veis aquí, y además tiene Hama varias posiciones fortificadas, antiguas fortalezas, varias posiciones elevadas, desde las que, bueno, se podían crear bastiones, incluso con artillería, y atacar, por supuesto, con apoyo de aviación, las posiciones de los rebeldes sirios y frenar su avance. Es decir, Hama tenía posibilidades, si no de ser defendida por completo, sí a lo mejor establecer cierto perímetro, cierta barrera defensiva a lo largo del río que parte en dos la ciudad, quizás incluso pues cortar puentes, establecer zonas fortificadas en alguno de ellos, pero el hecho es que como nadie se esperaba, absolutamente nadie, ni siquiera los propios rebeldes sirios, que el avance fuese tan rápido, es decir, que en 5 días se plantasen, que conquistasen Alepo y que en 5 días estuviesen plantados en Hama, la verdad es que no se tomaron las precauciones que deberían haberse tomado y que hubiesen sido posibles para defender Hama. Como consecuencia de ello, la sorpresa fue que Hama cayó
en prácticamente un día, 2 como mucho, dependiendo de cuándo se empiece a contar el momento en que se inició el asedio. Pero prácticamente 2 días cayó Hama. Eso incluso a pesar de que el régimen sirio, Bashar al-Assad, envió numerosos refuerzos a la ciudad y que además ordenó que se aumentase a los soldados profesionales de su ejército, profesionales entre comillas, porque ya hemos mencionado en este podcast que la profesionalidad del ejército árabe sirio pues ahora mismo es muy baja. Pero bueno, a los soldados regulares conscriptos pagados, que se les aumentase un 50% el salario. Eso unido a lo que ya hemos comentado anteriormente en el podcast y también en nuestra web, hispanotele.com, de los problemas de reclutamiento que estaba teniendo el ejército árabe sirio, el ejército de Assad, para reclutar nuevos miembros, unos problemas que eran endémicos pero que se han agudizado a raíz de la caída de Alepo y de la ofensiva rebelde, y que está obligando a aumentar muchísimo, a ofrecer pagas incluso de hasta $200 a los nuevos soldados. $200 es una barbaridad de sueldo para lo que es un salario medio en Siria, 4, 5, 6 veces mayor de un salario de un funcionario, y aún así había muchas deserciones y muchos intentos por evitar ese reclutamiento, y había tenido el régimen sirio que recurrir a reclutamientos incluso forzosos. Aún así, como decimos, no bastó todo eso para defender Hama, y por tanto fue una sorpresa en la caída para todos los expertos y para cualquier experto militar. Vamos, muy pocos habían anticipado una caída de Hama tan rápido, y para el propio régimen sirio posiblemente también. Todo ello, como decimos, la causa principal es lo que venimos comentando, que la ofensiva rebelde ha sido absolutamente inesperadamente rápida, vertiginosa, y nadie, ni siquiera ellos, esperaban un avance tan rápido y un desplome tan rápido de las defensas del ejército de Bashar al-Assad. Y ha sido también, decíamos, un golpe. ¿Por qué? Porque Hama era muy importante, era, digamos, el principal eslabón, es decir, una vez caído Alepo, el principal eslabón para defender Damasco era Hama. ¿Por qué? Porque una vez caída Hama, teníamos por aquí Al-Rastán y teníamos por aquí Talbisa. Talbisa ya durante el asedio de Hamas se había rebelado, es decir, estaba en manos de los rebeldes, había habido un levantamiento popular, digamos, los habitantes de Talbisa habían tomado las armas de las fuerzas de Assad, les habían expulsado de la localidad, y por tanto, una vez caída Hama, en medio estaba, eso sí, Al-Rastán, digamos, como punto intermedio que debía ser tomado en la ruta hacia Homs. Pero es cierto que la aviación siria, apoyada por la aviación rusa, sobre todo la aviación rusa en este caso, bombardeó el principal puente. Esto aquí no se ve, pero esto es un precipicio bastante importante. Esto es una hondonada bastante importante. Bombardeó este puente, pero curiosamente no llegó a destruirlo del todo. Curiosamente o negligentemente, o quizás por las prisas, el hecho de que la aviación rusa no llegase a derribar del todo con los bombardeos que llevó a cabo prácticamente en la misma noche que se tomó Hama, no llegase a derribar de todo este puente, evidencia la falta de precisión, pero sobre todo el apresuramiento, la improvisación con la que se ha llevado a cabo toda la defensa, porque lo lógico hubiera sido derribar este puente por lo menos para ralentizar el avance de las fuerzas de la posición siria, pero el hecho es que no se consiguió. Es decir, sí que hubo imágenes de este puente severamente dañado, pero aún se podía circular por él, y eso, repetimos, evidencia que nadie, y mucho menos las fuerzas, el gobierno de Assad, su cúpula militar, se esperaba que Hama cayese tan pronto, y eso ha sido un duro golpe porque caída Hama, ya decimos, después de enviar todos esos refuerzos, el camino hacia Homs estaba expedito. Y el problema es que si cae Homs, y respecto a esto, aquí veis en el mapa de LiveViewMap, que estos mapas de LiveViewMap, la verdad que os los aconsejamos seguir porque suelen estar, en general suelen ser bastante fiables, suelen estar bastante actualizados. El hecho, lo que decimos, aquí sí que es verdad que Homs todavía aparece como en posesión del régimen, pero las últimas informaciones que tenemos, de hecho seguramente se van aquí alguna noticia,
las últimas noticias que tenemos es que ya se habría iniciado hace algunas horas un ataque desde el norte y desde el este de los rebeldes sirios que asediaban la ciudad, que la asediaban desde la última hora del jueves. E incluso las informaciones más recientes que tenemos son informaciones que solo podemos confirmar por vídeos, pero es decir, no es nada oficial por ahora del régimen sirio, pero las últimas informaciones apuntan a que las fuerzas del régimen sirio, al menos en parte, se estarían retirando ya de la ciudad. Y hay vídeos, como decimos, hay vídeos de ello. Bueno, el problema es, como decimos, caída Hama, el camino a Homs quedó expedito, quedó limpio, quedó libre prácticamente, no hubo oposición. Y el problema es que Homs es absolutamente vital para defender a Damasco. Es decir, Hama era el punto vital, es cierto. Homs, el problema es que es vital su posesión, pero el problema es que es indefendible o muy difícilmente defendible. Es decir, no tenemos grandes barreras geográficas, como veis. Sí, algún canal por aquí, pero bueno, nada de importancia. No tenemos grandes barreras geográficas que defiendan Homs, no tenemos grandes ríos, ni siquiera tenemos Homs, si lo viéramos un mapa, es muy bastante llano, no tenemos colinas como si teníamos en Homs, zonas fortificadas desde las que pudiese establecerse una defensa, incluso una defensa artillada. Es decir, en el caso de Homs, la única defensa posible es enviar tropas que Assad no tiene en estos momentos. Entonces, la caída de Homs, sean o no ciertas esas informaciones que os contamos que estábamos viendo de una caída de Homs que podía ser prácticamente inminente, es decir, que ya se estarían viendo imágenes o vídeos de las tropas del régimen sirio retirándose de Homs. El hecho es que su caída no puede durar mucho, es decir, no puede resistir Homs demasiado. Una vez si Hama ha caído tan rápido, Homs no debería durar tampoco más de 1 o 2 días, y el asedio se inició el viernes y estamos a sábado. Es decir, Homs es muy probable que haya caído si no ha caído ya. Que vaya a caer, perdón, si no ha caído ya. Y como vemos, el problema de Homs es que es un nudo vital de comunicaciones en la ruta hacia Damasco, pero sobre todo para comunicar las zonas de Latakia y Tartus. Recordemos que en Latakia Rusia tiene una base aérea y que en Tartus tiene un importante puerto, una importante base naval militar. Y que esta ruta es además muy importante, dado que los pozos petrolíferos de Siria están en manos de las SDF o el YPG, que es el componente principal de las SDF, de las milicias pro-kurdas. Una vez que los pozos petrolíferos de Siria están principalmente en manos de las SDF desde hace años, la principal fuente de abastecimiento de combustible al régimen sirio era desde Rusia a través del puerto de Tartus. Si cae Homs, el régimen sirio tiene un serio problema de abastecimiento de combustible. Y de hecho, es posible que detrás de esa falta de abastecimiento de combustible se explique muchos de esas imágenes que hemos visto de numeroso equipo militar abandonado por el régimen sirio. También en el este, de hecho, en las últimas 24 horas lo que hemos visto ha sido algo que parecía también impensable hace poco. El régimen sirio ha abandonado Deir ez-Zor. Deir ez-Zor, para los que tengáis un poco de memoria, si no sois demasiado jóvenes, Deir ez-Zor está situado en el extremo oriental del desierto sirio, está situado a orillas del río Éufrates y fue un bastión del régimen sirio que resistió frente a las acometidas del autoproclamado Estado Islámico, del Daesh, que le sometió a un asedio terrible. Deir ez-Zor se mantuvo únicamente porque mantuvo el control del aeropuerto, y con eso se abastecían las fuerzas de Assad en Deir ez-Zor por el aire, y mantuvo un largo asedio de varios años frente, como decimos, a los avances del Daesh, en un momento en el que el Estado sirio estaba muy debilitado. No tanto como ahora, obviamente, pero estaba muy debilitado.
y Deir ez-Zor fue un bastión realmente que representó el aguante, digamos, la fuerza, la resiliencia del régimen de Assad. Y Deir ez-Zor en 24 horas también no ha resistido nada. Las fuerzas de Assad lo abandonaban en las últimas horas, a lo largo de la jornada de ayer, y se hacían con el control las SDF, como hemos visto también tras el abandono de Alepo, como las SDF trataron de, las milicias del SDF o el IPG, como sabéis, apoyadas por Estados Unidos, trataron también de hacerse con las áreas al este de Alepo que fue abandonando el régimen sirio tras la toma por sorpresa de Alepo, tras su rápida caída, pero inmediatamente los miembros del HTS, de Hayat Tahrir al-Sham, este grupo yihadista, nacionalista, que dirige la ofensiva rebelde, que es la principal fuerza que encabeza la ofensiva rebelde, se lo pidieron que las SDF tomaran esta zona. También intervino el llamado Ejército Nacional Sirio, que está apoyado por Turquía desde el norte para impedirlo. Bueno, toda esta zona, Deir ez-Zor, como decimos, ha sido abandonada por el régimen sirio, también dejó detrás numeroso equipamiento militar. Sí que es verdad que ahora mismo aquí hay luchas, también en esta zona de aquí, entre las fuerzas de las SDF, del IPG, como decimos, siempre decimos SDF-IPG porque al fin y al cabo las SDF, como ya tratamos en su día este tema en Hispana Anatolia, las SDF es un eufemismo para decir que es el IPG. El IPG es el brazo militar en Siria de PKK, que es un grupo terrorista reconocido por Turquía, pero también por la Unión Europea y por Estados Unidos. Estados Unidos sabe que el IPG es un grupo terrorista y sabe que es la filial siria del PKK. Si el PKK es un grupo terrorista, el IPG también, pero Estados Unidos no reconoce al IPG como grupo terrorista. ¿Por qué? Sí lo hace con el PKK porque le interesó en su momento la ayuda del IPG para combatir al Daesh. Lo que hizo fue crear el paraguas de las SDF, las llamadas Fuerzas Democráticas Sirias, SDF en sus siglas en inglés, para englobar a varios grupos, pero al fin y al cabo es que una gran mayoría de esas fuerzas son el IPG, es decir, luego hay grupos minoritarios que forman también parte de las SDF, pero en principio las SDF fueron creadas principalmente, únicamente para enmascarar el hecho de que Estados Unidos estuviese dando ayuda al IPG, que es un grupo armado, que es la filial siria del PKK, y al fin y al cabo que estaba dando armamento y entrenamiento militar y fondos a un grupo terrorista. De todas formas, ya sobre eso también hay novedades, porque ya ha dicho Trump en las últimas horas, ha repetido de hecho, que su idea es abandonar Siria, ha dicho que Siria es un caos. Estas son palabras de última hora, durante la visita que ha hecho a Francia Donald Trump, el que va a ser nombrado el próximo 25 de enero presidente electo de Estados Unidos, y ya ha repetido de hecho lo que ya se sabía, ha dicho sobre lo que está pasando en Siria: no es asunto nuestro lo que está pasando en Siria, Siria es un caos, Estados Unidos no tiene nada que hacer allí, simplemente estamos viendo lo que está ocurriendo, pero vamos, prácticamente ha dado por sentado que esa retirada que ya se planteó durante su primer mandato, pero que por consejo de sus asesores militares no se llegó a completar, va a ser completada durante su mandato, y que Estados Unidos se va a retirar completamente del polvorín de Siria, con lo cual las SDF van a quedarse prácticamente, pues en principio, sin apoyo, y van a estar muy expuestas a lo que haga Turquía. Por cierto, Turquía también en las últimas 24 horas y en las últimas horas se ha recrudecido, ha iniciado el llamado, decíamos, Ejército Nacional Sirio, apoyado por Turquía, que es el que controla las regiones del norte de Siria fronterizas con Turquía. Este corredor que veis aquí junto a la frontera turca del norte de Siria, y ha iniciado una ofensiva para tomar Manbij, precisamente, que es este saliente que veis aquí, precisamente del río Éufrates, tomar Manbij de manos de las SDF. Bueno, dicho esto, como decíamos, en las últimas horas, volviendo a lo que es lo que está pasando en Siria, en las últimas horas, veis que toda esta zona todo esto es el gran desierto sirio. Bueno, esto también sería el gran desierto sirio, al este de ese cordón
útil que llamamos, este cinturón útil de ciudades, que es Hama, Homs, Damasco y Alepo. Todo esto al este es el gran desierto sirio. Y en las últimas horas han ocurrido cosas. Bueno, veis que está todo, veis aquí bolsas del Daesh, que son fuerzas muy débiles, es decir, son fuerzas del orden de milicias insurgentes, pero sin mucha fuerza, pero que quedaron ahí estas bolsas tras la intervención rusa y también de las SDF apoyadas por Estados Unidos hace años. Han crecido ligeramente a raíz del desplome de la retirada de las fuerzas de Assad de la región y del avance de las fuerzas de los rebeldes sirios. Pero básicamente esto ahora mismo es una zona obviamente muy despoblada, pero es una zona sin control. Aquí tendríamos esta región de aquí, que originalmente ocupaba un espacio prácticamente la mitad o menos, que es el correspondiente a una base militar que tiene Estados Unidos aquí, Al-Tanf sería, que es una base militar que tiene Estados Unidos ahí, que se creó también contra el Daesh en su momento, que obviamente el régimen sirio no tolera, tiene que tolerarlo desde hace años, pero obviamente no quiere que esté ahí, pero es una base militar de Estados Unidos contra el Daesh y donde estaba el Ejército Libre Sirio. Os acordaréis del Ejército Libre Sirio, que en su momento tuvo bastante nombre durante la Guerra Civil Siria, pero ahora mismo es una fuerza muy debilitada. Comparada con HTS es muy débil, mucho menor en fuerzas, en hombres, pero en las últimas horas también aprovechando esa ofensiva desde el norte, ese asedio sobre Homs, las fuerzas del Ejército Libre Sirio que permanecían aquí, digamos, varadas desde hacía años, también iniciaron una ofensiva, frenaron el avance de estas bolsas del Daesh hacia Palmira, han tomado Palmira, las ruinas de Palmira en las últimas horas. Palmira es la principal, después de Deir ez-Zor, en el extremo oriental del desierto sirio. Palmira es la principal población del desierto sirio. Obviamente están ahí las famosas ruinas, pero aparte es una población, como veis, con su aeropuerto. Y tomaron Palmira, ya decimos, las fuerzas del Ejército Libre Sirio. Y además, en las últimas horas han estado avanzando también hacia la autopista M5, que como sabéis es la que conecta todo este cordón de ciudades del que hablamos, es decir, Damasco, Homs, Hama y Alepo. Con lo cual ha estado avanzando en las últimas horas, ha tomado varias poblaciones. De hecho, la última noticia que teníamos es que había tomado esta población de aquí, Yabrut, que está al otro lado, al lado occidental de la autopista M5, es decir, habría pasado ya al otro lado, con lo cual correría muy serio riesgo Damasco, la capital, de quedar cercenada, de quedar totalmente separada incluso de Homs. Es una fuerza muy débil que realmente por sí sola no puede amenazar Damasco, pero sí esta fuerza del sur. ¿Y qué es esto que vemos aquí al sur? Bueno, esto ha ocurrido también en las últimas 24 horas. Como veis, son todos acontecimientos que se están desarrollando muy rápido y que ciertamente podrían llevarnos a concluir que estamos ante un colapso del régimen en toda regla. Aquí tenemos esta bolsa verde que tenéis aquí, representada usada este color para representar a las fuerzas de la oposición siria, de los rebeldes sirios, en fin, y a sus distintas facciones. Esta bolsa de aquí es Dara, Dara y Subaida. Dara, que fue ya durante la primavera árabe y durante los inicios de la guerra civil siria, un importante foco de descontento contra Assad. En las últimas horas, a lo largo del a última hora del día de ayer viernes, veíamos en Dara varios levantamientos armados, inicialmente focos muy aislados de grupos que asaltaban cuarteles, que asaltaban incluso algún que otro polvorín, algún que otro almacén de armamento, comisarías, en fin, pequeñas racias, pequeñas acciones, pero que fueron creciendo poco a poco en envergadura y en intensidad. Y acabaron por inicialmente esos grupos, esas sublevaciones, digamos, en toda esta región, ya decimos, muy opuesta al régimen de Assad ya desde el inicio de la guerra civil siria. Toda esta zona además está habitada principalmente por drusos, una minoría religiosa, que algunos incluso especulaban que podría estar, digamos, en contra de esa ofensiva lanzada por HTS,
por Hayat Tahrir al-Sham, por el hecho que se le considere un grupo yihadista o islamista, pero por razones que vamos a ver, no, eso no está siendo así. Es decir, y los rusos, aquí, que son prácticamente si no una minoría muy importante, una mayoría en toda esta región, también se han unido a esa sublevación. Y decíamos, pues tomaron inicialmente Suaida, que es la capital de esta provincia del sur, de la gobernación de Suaida, que limita ya con Jordania, y finalmente asediaron la capital Dara y en las últimas horas se retiraban las fuerzas de Assad que quedaban en la capital y tomaban también toda la gobernación de Dara. También en las últimas horas han tomado los rebeldes sirios, o este levantamiento de los rebeldes sirios al sur de Damasco, la gobernación de Al-Qunaitra. Ha sido también lo mismo, con numerosos levantamientos, con distintos focos que se han ido uniendo, creciendo en envergadura y intensidad esos levantamientos, y todo se ha ido en las últimas 24 horas. Esto comenzó, ya decimos, a última hora de ayer, y fijaros, toda esta zona, que esto no ocurrió en ningún momento siquiera de la guerra civil siria en los últimos años, ni siquiera en los momentos en los que la posición siria estuvo más fuerte, toda esta zona, prácticamente las provincias de Dara, Suaida y Qunaitra, podemos considerar que el régimen sirio las ha perdido, de facto. Y además, durante esos levantamientos, esas fuerzas sublevadas, esas fuerzas rebeldes, que durante años han estado adormecidas a raíz de que la intervención rusa en 2015, con el apoyo de milicias de Irán, de milicias de Hezbollah, de Líbano, toda esa posición se fue acallando, fue obligada, digamos, a permanecer callada, porque simplemente todas esas fuerzas que acudieron a apoyo a Assad las derrotaron y las fueron arrinconando. Pero ahora mismo lo que tenemos es una sublevación muy importante al sur de la capital, un segundo frente que se le abre al régimen sirio, con el que seguramente no contaba hasta hace 24 horas. Y esta sublevación, además, es que, como decíamos, han podido tomar muchos armamentos, muchas bases, muchos tanques, incluso hay imágenes de que han podido llegar incluso a tomar tanques, es decir, mucho armamento pesado. Y como vemos que ha pasado en las últimas 24 horas, o en las últimas horas, de hecho, en las últimas 6-8 horas, que todas estas fuerzas han ido avanzando hacia la capital y estarían ya en algunos barrios de la capital. Fijaros, vamos a actualizar de todas formas el mapa por si hubiese alguna noticia de última hora. Mira, aquí tenemos, en principio no hay más noticias daos cuenta que ahora mismo estamos grabando esto a las 7 hora peninsular española, es decir, las 10 horas en Siria, perdón, las 9 horas en Siria, es decir, ya es noche cerrada, sería difícil que hubiese grandes acontecimientos, no se puede descartar, obviamente, pero fijaros que las últimas noticias que teníamos es que las fuerzas de Assad se habían retirado de Qusayda y Al-Hama, de estos barrios de las afueras de la capital siria. No os engañéis, porque esto puede estar a las afueras de la capital siria. Primero, fijaros lo que decíamos, que Daraya está tomada desde esta mañana por un levantamiento también popular, y por el avance de los rebeldes sirios desde el frente del sur, desde Daraa y Qunaitra y Suaida. Pero es que además estos barrios de los que decimos que estaban en las afueras de Damasco y de los que se han retirado las fuerzas de Assad, fijaros, es que, a ver si lo podemos localizar, sí, efectivamente, esto que veis aquí es el Palacio Presidencial Sirio, es decir, donde en teoría este fortín, digamos, porque de hecho está una colina, como veis, una zona despejada, con varias salidas, como helipuertos, en fin, toda esta superficie que veis inmensa, esto es el complejo palaciego presidencial, y esto está en una colina, el complejo de palaciego presidencial de Assad, donde se supone que está refugiado Assad. Aquí tenemos la tumba del soldado desconocido, al otro lado del río. Y esto, si nos fijamos, vamos a medirlo además aquí, aprovechando esta herramienta que nos deja el mapa, es que está a menos de 4 kilómetros de esos barrios, del barrio de Qusayda, por ejemplo, de donde se han retirado las fuerzas de Assad hace menos de una hora. Y a menos de 4 kilómetros, es decir, a 5 minutos, 10 minutos en coche, está el
está el Palacio Presidencial de Assad. Y tampoco está muy lejos del Palacio Presidencial de Assad, pues, como decíamos, Daraya estará unos aproximadamente, fijaros aquí la escala, estará aproximadamente a unos 10 kilómetros, menos de 10 kilómetros de este barrio de Daraya, tomado por rebeldes en las afueras de Damasco, del Palacio Presidencial. Tampoco está lejos, bueno, de hecho está al lado, el barrio de Daraya, manos de los rebeldes, como veis está a un kilómetro o menos, según la zona que se considere, del aeropuerto, de este aeropuerto militar, que es el aeropuerto militar de Mesec, al sur de Damasco, al sur de la capital. Y todo esto le ha complicado muchísimo al régimen sirio en las últimas horas. Esto es lo que ha propiciado el colapso del régimen sirio, que obviamente ya estaba en muy mala situación, como el asedio a Homs, iniciado el jueves, pero este segundo frente que se le ha abierto al sur, con esta sublevación tan enorme en Dara, en Subaida, en Quneitra incluso, que colinda con los Altos de Golán, como sabéis, ocupados por Israel desde hace décadas, todo este frente que se ha abierto al sur al régimen es lo que posiblemente, si hay un colapso del régimen sirio, si el gobierno sirio cae y hay algunas noticias, algunas informaciones de que algunos elementos del régimen sirio podrían estar abandonando el país, si hay ese colapso, si hay esa caída del régimen sirio, no va a ser tanto por el asedio a Homs, que sigue, incluso aunque Homs caiga, sino por este segundo frente. Es decir, obviamente, si una vez que Homs caiga, las fuerzas rebeldes sirias seguirían avanzando por esta ruta, daros cuenta que entre Homs y Damasco no hay ninguna población importante. Es decir, bueno, todo esto también es decir que es una zona muy desértica, con lo cual las poblaciones son más pequeñas, es lógico, pero que no tenemos ninguna población importante en la que se pueda establecer digamos, un cordón, una barrera, unas defensas. Sí que tenemos aquí Al-Qusair, que está a unos 30 kilómetros al suroeste de Homs, que es una población importante porque desde aquí, de hecho tenemos esta noticia en las últimas horas, 2.000 combatientes de Hezbollah que habrían entrado atravesando la frontera siria desde Líbano, y a través justamente de esta carretera, como decimos, que desde Líbano entra en Al-Qusair. Esta población sí que es importante tomarla, y de hecho es prácticamente la única población de importancia que tenemos una vez tomado Homs, cuando se confirme que ha sido tomado por los rebeldes sirios. Prácticamente, una vez tomado Al-Qusair, que ni siquiera está en la ruta directa a Damasco, pero bueno, hay que tomarlo por lo que decimos, porque es una fuente de entrada de milicias de Hezbollah desde Líbano. Tomada esta carretera, tomada Qusair, que es también, como veis, un nudo de comunicaciones, alternativo si se toma Homs, es decir, si Homs cae, aún podrían llegar fuerzas desde Tartus, desde Latakia, usando la carretera secundaria que llega hasta Qusair. Una vez tomado Qusair, el camino hasta Damasco, como veis, a través de la autopista M5, está prácticamente limpio, es decir, aquí ya nos topamos con Damasco, como el distrito de Douma, a las afueras, pero hasta ahí no tenemos ninguna población de importancia. Todos son pueblos, poblaciones realmente muy, muy pequeñas. Por tanto, como decimos, obviamente el asedio a Homs y la caída de Homs, si se confirma finalmente, sería un golpe de gracia para el régimen sirio, por lo que hemos explicado anteriormente, pero el hecho es que lo que le está complicando seriamente, lo que está precipitando los acontecimientos en las últimas horas es este frente abierto en el sur, desde Dara, esta sublevación, que realmente está creando un segundo frente muy cercano a la capital. Daros cuenta que Dara está prácticamente a 20 kilómetros de Damasco y avanzando a lo largo de esta mañana los rebeldes sirios sin oposición. Realmente hay muchos informes de tropas del régimen sirio sublevándose, es decir, pasándose al lado de los rebeldes o abandonando sus puestos, como ya hemos visto también ya desde la toma de Alepo. Bueno, dicho esto, esta es la situación actual, como decimos. Sí que es verdad, como dice aquí esta noticia, que decía el ministro sirio del Interior, que han establecido fortificaciones, la establecieron a lo largo de ayer al norte de Damasco, pero como decíamos, el frente de Dara es que entra por el sur, es decir, este frente, el gobierno sirio estableció fortificaciones al norte de Damasco pensando en una ofensiva que llegase desde Homs, tras la caída de Homs, pero es que ahora mismo
el frente más cercano, que más amenaza a la capital, está, como decimos, aquí en el sur, y ahí no existen fortificaciones porque nadie contaba con este avance. Las fuerzas estas que avanzan del ejército libre sirio desde el desierto sirio, desde el este, obviamente van a contribuir a ese asedio, pero no es la fuerza principal, como decíamos. Otro factor muy importante, por cierto, antes de que se nos olvide, nos vamos de nuevo al río al este, al extremo oriental del desierto sirio, desde Deir ez-Zor, siguiendo el cauce del río Tigris, perdón, del río Éufrates, y nos vamos hasta la frontera con Irak. Aquí tenemos esta zona que hasta hace 24 horas estaba en manos del régimen sirio. Cuando se produjo el abandono de Deir ez-Zor, se produjo el abandono también, por cierto, no lo hemos mencionado, de varias zonas en Hasaka y en Qamishli, que estaban desde hacía años, obviamente, controladas por las SDF, por las milicias pro-kurdas, por el YPG, pero donde se mantenían algunos distritos centrales, el aeropuerto, es decir, zonas clave en poder del régimen sirio. Bueno, el régimen sirio ha abandonado en las últimas horas todas las zonas que tenía aún bajo su control dentro del territorio dominado por las SDF, Deir ez-Zor, como decíamos, y también esta zona. ¿Y esta zona por qué es importante? Esta zona de Abu Kamal y este paso fronterizo. Este paso fronterizo que hace frontera con Irak y con la ciudad iraquí de Al-Qaim. Bueno, ¿por qué? Porque esta ruta, que ahora como veis está amarillo porque las controlan las SDF, era fundamental para la llegada de refuerzos por tierra desde Siria y de Irán, de milicias chiíes, de fuerzas iraníes, a lo largo de esta ruta, llegando hasta Deir ez-Zor, o si no, atravesando el desierto sirio por Palmira hasta Damasco directamente. Era fundamental esta ruta para enviar todo tipo de aprovisionamientos, pero también de refuerzos, sobre todo de hombres, de tropas, al régimen sirio. Porque al final las fuerzas rusas, que por cierto las fuerzas rusas han estado abandonando también en las últimas horas todas sus posiciones, por supuesto, ya lo vimos con la toma de Alepo, pero también y con la de Hama, pero también en Homs, también incluso en Dara en las últimas horas. Ha habido mucho movimiento de tropas rusas en las últimas horas en Damasco. Por las informaciones que tenemos, también estarían abandonando todos los buques rusos anclados en el puerto militar de Tartus, también estaría abandonando la región. Y como decíamos, si Rusia proporcionaba más bien refuerzos aéreos, es decir, Rusia en el apoyo a la guerra civil siria sí que es verdad que envió hombres, por supuesto, pero sobre todo su apoyo, porque hubo más aporte, digamos, humano por parte de Hezbollah o por parte de Irán, pero el aporte de Rusia sobre todo fue en poder aéreo. Pero ese apoyo de hombres que le llegaba a través de este paso de Abu Kamal en el extremo oriental del desierto sirio, en la frontera con Irak, este paso ahora está tomado tras la caída de Deir ez-Zor por las SDF. Las SDF hay quien piensa que son aliados del régimen sirio, no, han mantenido siempre una postura ambigua de aprovechamiento, digamos, de convivencia, pero no son aliadas del régimen sirio. Sí que es verdad que son más favorables, o han sido más favorables tradicionalmente a un entendimiento con el régimen sirio que los rebeldes sirios de suníes, pero no, en este caso, vamos, una vez que las SDF han tomado esta zona, de hecho en muchos casos simplemente las han tomado expulsando sin esperar a que se fuesen, expulsando a los soldados del régimen sirio, podemos dar por cerrado este paso y por tanto cualquier atisbo de ayuda en cuanto a hombres por parte de Irán o de milicias chiíes de Irak. Y de hecho Irán ha dicho que en las últimas horas Irán incluso ha llegado a decir públicamente que no sabe, no puede predecir lo que va a pasar con Bashar al-Assad. Y en las últimas horas lo que estaríamos viendo sería bueno, habría dicho Irán que, creo que fue ayer, a lo largo del día de ayer, llegó a decir el gobierno de ahí que había prometido a Assad, que estuvo en Teherán, viajó en avión a Teherán, en un viaje relámpago, a pedir precisamente esa ayuda. Y Irán prometió enviar asesores militares y enviar misiles
y drones de combate. Aquí, cuando vimos esa información, lo que dijimos fue, esto es lo último que necesita Assad. ¿Por qué? Porque Assad lo que necesita, como decimos, son hombres. Es fuerza humana. Porque su propio ejército se está desmoronando. Por falta de motivación, por falta de pagas, por falta de moral, por falta de equipamiento, por falta también de combustible, aunque es un factor menor. En cuanto a lo que está provocando esa huida, no queremos decir, ese colapso de las fuerzas del régimen sirio. Y esa ayuda prometida por Irán casi es un brindis al sol, porque esos misiles o esos drones o incluso esos asesores militares poco pueden hacer para frenar lo que es ahora mismo la superioridad de hombres sobre el terreno que tienen los rebeldes sirios frente al régimen sirio, que podría estar sobre el papel, las fuerzas rebeldes sirias, en teoría, por lo menos en sus inicios, cuando se inició la ofensiva sobre Damasco, eran menores en número. Es decir, sobre el papel, las fuerzas rebeldes sirias podrían tener, no llegarían a los 100.000 hombres. Se hablaba de 60.000 hombres que habrían participado en la operación para tomar Alepo. Pero en principio serían fuerzas menores a las del ejército sirio, cuyas fuerzas, a menos teóricamente, rondarían entre los 180.000 y 220.000 hombres, dependiendo de las fuentes. Pero claro, quizás estamos hablando de números que en el caso del ejército árabe sirio estaban solo sobre el papel y quizás sus fuerzas eran menores. Y además, como estaríamos viendo, por todos esos problemas de reclutamiento que hemos visto, y además, como estaríamos viendo, pues además estaría habiendo muchísimas deserciones, incluso huidas del campo de batalla, huidas de los puestos, o simplemente muchos miembros del ejército árabe sirio que se pasaban a los rebeldes sirios, como estamos comentando. Por todo ello, pues el régimen sirio, lo que necesita ahora mismo son hombres, son soldados, además con una moral combativa alta, porque se enfrentan, como vemos, a una situación muy, muy adversa y ante, por lo menos, incluso una toma o si no una captura inminente de la capital, desde luego un asedio sí que inminente. ¿Y por qué decíamos que al principio que ojo con considerar que minorías religiosas como los drusos, como incluso los cristianos, o como minorías como pues, los chiíes, ciertas poblaciones chiíes en Siria, podrían estar en contra de HTS, de Hayat Tahrir al-Sham, de ese grupo que forma el grueso de esas fuerzas rebeldes sirias que han tomado Alepo y que se dirigen, que están asediando Homs y que se dirigen hacia Damasco y que se han propuesto derrocar al régimen sirio. ¿Por qué decimos que ojo a considerar a HTS como una fuerza a la que todas esas minorías religiosas o étnico-religiosas se puedan oponer? ¿Por qué? Porque HTS ha estado trabajando en los últimos años muy seriamente todo lo que es su imagen y sus relaciones dentro y fuera de Siria. Esto es algo que no muchos analistas, curiosamente, por lo menos en español, han comentado, y esto sí que analistas que conocen la realidad siria lo han recalcado. HTS no es Al-Qaeda, no es un grupo salafista, se le puede considerar yihadista en cuanto a su ideología de combate, pero no en cuanto que quiera crear un macroestado con la Sharia. Es decir, ojo, porque HTS sí que es verdad que en sus inicios tenía sus lazos con Al-Qaeda o incluso frente al Nusra, pero a lo largo de los últimos años, de los últimos 4 años sobre todo, se ha ido distanciando mucho de toda esa ideología salafista, de toda esa ideología radical. De hecho, hubo serios enfrentamientos, incluso asesinatos de por medio, con miembros más radicales del grupo que estaban en contra de que HTS se apartase de esa ideología más radical y más, digamos, pan-árabe o pan-yihadista. Y HTS ahora mismo sí que es, obviamente, un grupo, sí que es islamista. Ojo, pero islamista no es lo mismo que yihadista, es decir, sí que es islamista, sí que es mayoritariamente, profesa la religión sunní, musulmán sunní, que además es la religión mayoritaria de Siria,
pero a lo largo de los últimos años, primero, ha estado creando un protoestado desde 2020 prácticamente, en que comenzó a afianzar ya su poder, ha estado en lo que era Idlib, la provincia de Idlib, donde tenía hasta hace poco su bastión, pues creó toda una serie de servicios, llegó incluso a emitir documentos de identidad, a crear su propia banca, es decir, creó una especie de protoestado, incluso un gobierno con ministerios. De hecho, ya está hablando tras la toma de Alepo que ese gobierno de transición, ese consejo de transición podría participar inicialmente en regir todo lo que era la gobernación de Alepo, pero ya se habla de que incluso lo haga para toda Siria. Ha estado tejiendo muchas alianzas, incluso con las SDF, con las que, por ejemplo, Turquía y los miembros del llamado Ejército Nacional Sirio, que apoya a Turquía, obviamente tienen unas relaciones mucho peores. Sin embargo, HTS, recordemos incluso que tras la caída de Alepo, ha permitido que queden al norte de Alepo este bastión de las SDF, del YPG, en el norte de Alepo, Sheikh Maksud. Ha permitido que sus fuerzas se retiraran del este de Alepo sin bajas. Es decir, tiene muchos lazos y hemos visto también a lo largo de su avance, y solo eso puede explicar el avance tan rápido de HTS, de esta ofensiva liderada por HTS. Hemos visto cómo ha capturado poblaciones como Jamilla, de mayoría chií, algunas también al oeste de Hama, de mayoría cristiana, porque durante años ha estado trabajando, y antes de la ofensiva, que esta ofensiva lo dijimos en otro episodio del podcast, la lleva preparando un año. De hecho, ya algunos, desde las SDF ha habido algunas declaraciones diciendo que sabían desde hacía 2 meses, por lo menos 2 meses, que sabían que iba a ocurrir esto. Pero ya hemos mencionado en este podcast, en anteriores episodios, que esa ofensiva estaba planificándose desde hacía un año en Idlib por parte del HTS. Ya antes de ese año, es decir, durante los últimos años, como decimos, ha tejido muchas alianzas con clanes, con jefes tribales, como decimos, con minorías religiosas, asegurando, de hecho hemos visto declaraciones en las últimas horas de su líder diciendo que obviamente se va a respetar todas las minorías religiosas, que busca incluso crear un estado descentralizado, donde, por ejemplo, tendría cabida pues una entidad quizás kurda, como la que controla ahora mismo las SDF. En fin, ojo, porque HTS, aunque obviamente en Occidente, y de hecho está considerado un grupo terrorista, entre otros por Estados Unidos, en Occidente se la ve como ese recelo de considerándose un grupo yihadista, salafista, vinculado a Al-Qaeda. Todo eso quedó atrás. Ahora mismo la ideología, y de hecho, insistimos, si no fuera así, no habría podido tener este avance tan rápido por Siria en esta ofensiva. La ideología de HTS es un grupo, repetimos, obviamente islamista, pero está muy mezclado con el nacionalismo sirio. Por supuesto, la idea es expulsar a todas las potencias extranjeras de Siria, incluyendo también a Turquía, y eso es un grupo que ha sabido tejer, primero crear ese protoestado en Idlib, que ahora pretende llevar al resto del país, y luego todas esas estructuras que ha ido creando a lo largo de los últimos años, y luego ha sabido crear muchas alianzas que ha ido tejiendo. Es muy probable que muchas poblaciones se hayan sublevado, pero también hemos visto otras que han caído muy rápido, simplemente porque ya había acuerdos previos desde hacía tiempo con clanes, con jefes tribales, con jefes de aldea, con jefes locales, sobre que si llegaban hacia esas poblaciones, pues que se les prometiese respetar a esos jefes, que se les prometiese respetar su religión, sus costumbres, sus propiedades, etcétera, etcétera. Todo esto ha sido muy importante, y solo así, y por supuesto también tenemos ese colapso del régimen, de las fuerzas del régimen sirio, solo así se explica ese avance tan rápido de HTS. Y hablamos de Turquía, y ojo, porque estamos viendo analistas comentar, repetir incluso la idea de que Turquía estaría detrás de esta ofensiva, que la habría apoyado en sus inicios. Turquía seguramente la ha pasado como las SDF, en el caso de sus odiadas, entre comillas, SDF. Turquía sabía, lo ha dicho, conocía, todo apunta a que conocía que se iba a producir esta ofensiva,
pero nadie sabía que esta ofensiva iba a tener este carácter. Y ojo, Turquía siempre, es decir, Turquía, nosotros desde aquí tenemos, por lo que conocemos sobre la Turquía, sobre su política, en fin, obviamente hay que considerar todas las ideas, pero tenemos muy serias dudas de que Turquía apoyase al HTS, que hiciese la vista gorda, que mirase por otro lado, que supiese lo que iba a pasar, que hasta le convenga, en parte al principio de la ofensiva, lo que pasó, la toma de Alepo, la caída, por supuesto, de Tal Rifat, ese pequeño bastión al norte de Alepo en manos de las SDF, en fin, todo eso, por supuesto, le convino mucho a Turquía. Pero Turquía puede tener un problema con el HTS por esa idea descentralizada que tiene el Estado sirio, incluso de negociar con las SDF, negociar con el YPG, con las milicias prokurdas, porque Turquía no quiere oír ni hablar de tener un ente controlado por las YPG, por el brazo sirio del PKK, junto a su frontera, y de hecho Turquía ha repetido, el propio Erdogan ha repetido numerosas veces que su idea es prolongar este corredor al norte de Siria a lo largo de su frontera, de sus más de 900 kilómetros de frontera común con Siria, obviamente no solo apoderándose de Manbij, sino también de Kobani y de todas las regiones al este, como pueden ser Qamishli, Amuta, Amalikia, todas estas regiones al este, fronterizas con Turquía y en poder de las SDF. Dicho esto, ¿qué es lo que va a pasar? Estamos viviendo ante las últimas horas de Assad y de su gobierno. ¿Y qué es lo que puede hacer ahora mismo Assad? Bueno, la respuesta es sí y poca cosa. Es decir, sí, es muy posible que estemos viviendo ante las últimas horas de Assad, quizás prolongarlo unos días, pero es muy posible que estemos viendo las últimas horas de su gobierno. Ni siquiera en las, vamos a verlo ahora en otro mapa, aunque sea brevemente, ni siquiera durante la peor, este es el mapa de la guerra civil siria en cómo estaba la situación en 2013, antes de la intervención de Rusia. Incluso en esta época, grandes partes de Alepo, sí que es verdad que Alepo estuvo muy disputada durante años, pero todavía zonas de Alepo, Homs, Hama, también con sus zonas disputadas, pero bueno, parte de Alepo, Hama, Homs y por supuesto Damasco y gran parte incluso de Dara estaban bajo control sirio en lo peor de la guerra civil siria. Y además en aquella época todavía había una fuerte moral combativa por parte de las fuerzas de Assad. Eso no está ocurriendo ahora, es decir, tenemos grandes pérdidas territoriales, puntos muy estratégicos, como venimos diciendo, incluso en la frontera con Irak, donde las escasas fuerzas que controlaban la frontera del régimen sirio se han entregado hace unas horas a los iraquíes, han depuesto sus armas y se han entregado. La pérdida de Deir ez-Zor es muy simbólica también. En fin, tenemos pérdidas territoriales enormes. Assad ahora mismo tiene un problema de abastecimiento terrible. Si cae Homs, vamos a ver si, por cierto, si tenemos novedades. No tenemos más novedades, ya decimos, es muy entrada la noche, es difícil que a lo largo de esta noche se produzcan grandes acontecimientos, habrá que esperar a mañana. Todo puede cambiar mucho en las próximas 24 horas, muchísimo. Es fácil que mañana, si no se ha confirmado ya, si no es algo ya que haya ocurrido de facto, mañana por la mañana tengamos una caída definitiva de Homs en manos de los rebeldes sirios, por lo menos avances importantes en la ciudad. Y también a lo largo de mañana ya domingo, es muy probable que veamos importantes avances en barrios del sur de la capital, de Damasco, y cortada esas comunicaciones a través de la autopista M5 entre Damasco y Homs. Es decir, vamos a ver una capital, Damasco, prácticamente rodeada, prácticamente asediada. Todas las informaciones que nos llegan son de fuerzas del régimen sirio que huyen, que se entregan, que se unen a los rebeldes, que simplemente abandonan sus puestos. No hay moral combativa, no hay sensación de que el gobierno vaya a permanecer o que vaya a estar ahí detrás de ellos, en el caso de los soldados del régimen sirio. Y como decimos, ahora mismo la situación es esa, es decir, si no estamos ante un colapso del régimen sirio, desde luego estamos ante el peor momento
ante el peor momento que ha vivido el régimen sirio desde el inicio de la guerra civil siria. Incluso con los levantamientos que hubo al inicio de la guerra civil siria, nunca había estado el régimen sirio tan mermado de territorio, recursos, hombres y dinero y fuerzas. En todos los sentidos, es decir, su merma es total. Su merma es total. Estamos echando un vistazo mientras hablamos con vosotros a las últimas noticias, a ver si hay alguna última información de fuentes que consultamos directamente sobre Siria. No, hay informaciones de Rusia diciendo que está en contacto con el régimen sirio. Rusia también en las últimas horas ha dicho a todos sus ciudadanos en Siria que abandonen inmediatamente el país. Ha hecho lo mismo China, ha hecho lo mismo Irán. En Rusia, a lo largo del día de ayer, también llegó a decir incluso que iba a reconsiderar seriamente su estrategia en Siria y que no tenía planes para un gran apoyo, es decir, para enviar grandes refuerzos a Assad, con lo cual Assad está ahora mismo solo. Assad ahora mismo no puede conseguir lo que necesita, que son soldados. Cada vez tiene menos rutas de acceso para que le lleguen esos soldados. Si cae Homs será un absoluto desastre para él. Y Assad ahora mismo está muy solo. Incluso ya hay gobiernos como Jordania, como Egipto, que le están diciendo que lo mejor es que abandone el país, que se lo han pedido. Hay otros países más afines que directamente están diciendo que no pueden garantizar su futuro ni su seguridad. Estamos leyendo mientras tanto más noticias de última hora, pero no hay declaraciones de algunas figuras de los rebeldes sirios, como hemos visto también de Rusia, pero no hay grandes novedades, digamos, en cuanto a lo que esté pasando en Siria. De momento esa es la situación. En Siria. Si no estamos ante un colapso en las próximas 24 o 48 horas, pueden ser cruciales esas próximas 24 o 48 horas. Si el régimen aguanta 1 o 2 días, podría quizá incluso aguantar más tiempo, es decir, podríamos irnos ya a varios días, a una semana, quizás porque, no sabemos, porque quizás pueda enviar ayuda a algún país aliado, pero ahora mismo la situación en el régimen es muy delicada, le quedan pocos amigos, los amigos que le quedan no están muy dispuestos a ayudarle, ven que la situación es desesperada, no es como cuando ocurrió, por ejemplo, la intervención de Rusia o de Irán, que llevábamos prácticamente 2 años de guerra civil en Siria, es decir, fue algo paulatino. Aquí estamos en que hace una semana que ha caído Alepo. Es decir, estamos ante un colapso tan rápido del poder de Assad en Siria que es imposible que nadie, absolutamente nadie, lo planificase, lo pensase y tomase precauciones. Y ahora mismo cualquier medida que tomasen las potencias aliadas del régimen sirio para ayudar a Assad tendría que ser a por lo menos 2, 3, 6 meses vista. Es decir, cualquier ayuda de entidad que realmente... incluso veíamos esta entrada de 2.000 combatientes de Hezbollah desde Líbano a través de ese paso que decíamos cerca de Al-Qusair, al suroeste de Homs. 2.000 combatientes de Hezbollah no van a cambiar el curso de la guerra. Assad ahora mismo tiene un problema de que tiene recursos menguantes, hombres menguantes, y que tiene cada vez menos vías de escape en todos los sentidos, también en el sentido, digamos, territorial, de por dónde puede salir, desde Damasco, y ahora mismo Assad el problema que tiene es, como decíamos, de hombres sobre el terreno, de fuerza militar, de hombres sobre el terreno, y por tanto, ahora mismo Assad no necesita 2.000 hombres, 2.000 combatientes de Hezbollah, necesitaría, vamos a decir, 200.000, no, pero bueno, necesitaría seguramente 60.000, 80.000 hombres adiestrados, bien equipados y con una fuerte moral de combate para frenar a los rebeldes sirios. Esa fuerza la hubiese podido conseguir antes del conflicto
del conflicto entre Israel y Hezbollah, los ataques entre Hezbollah, entre Irán e Israel, sí la hubiese podido conseguir en unos meses. Es decir, repetimos, nadie traslada 80.000 hombres o 60.000 hombres en 24 horas. ¿Los hubiese podido conseguir? Sí. Eso, la fuerza era quizás una mayor intervención de la fuerza, con refuerzos de la aviación rusa, en fin. Pero esa fuerza ahora mismo es imposible de conseguir a días vista. Y eso es lo que necesita Assad. Y aunque fuese, aunque fuese posible conseguirla, que no lo es, a días vista, es decir, que en cuestión de 2-3 días Assad tuviese 60.000, 80.000 hombres bien adiestrados, bien preparados, bien motivados, milicias de Irak, de Irán, de Líbano, para combatir a los rebeldes sirios, aunque tuviese la posibilidad de conseguir esas fuerzas a 3 días vista, el problema de todo eso es que ahora mismo Assad está en una situación tan delicada que sería incluso hasta difícil revertir el curso de la guerra tal y como está ahora mismo. Es decir, no estamos ni siquiera, como vimos en el mapa anteriormente, en la situación de 2013, que tan mala era para el régimen sirio. Es que el régimen sirio está a punto de perder 3 de las 4 ciudades principales del país. Por tanto, las próximas horas, lo que seguramente es muy probable que veamos una caída, no de todo Damasco, pero sí por lo menos un colapso de las defensas principales en la ciudad, es decir, que quede algún bastión por el régimen sirio, un Assad que sin duda se rumorea ya que su familia está fuera del país, un Assad que va a ser difícil que huya del país, salvo que le convenza, pero es un líder es un dictador de hecho, muy terco en ese sentido, y es difícil que quiera abandonar el país. Pero vamos a ver, seguramente decimos, en los próximos 2-3 días, una situación en Damasco que rápidamente se deteriore, con grandes partes o casi todo Damasco tomado por los rebeldes, con quizás bolsas de resistencia por parte del régimen sirio, quizás algunas de sus fuerzas de élite que aún queden en la capital, donde es principalmente donde tiene una fuerza de élite que todavía pueda presentar cierta resistencia. El resto del ejército árabe sirio de Bashar al-Assad es como el ejército de Pancho Villa ahora mismo. Y vamos a ver la caída de Homs en 24 horas seguramente, incluso antes. Damasco rodeado, como decimos, y quedaría esta bolsa en Latakia, Tartus, donde esto va a haber que tomarlo, los rebeldes sirios tendrán que tomar mediante algún tipo de negociación. No tanto por la presencia militar rusa de esas bases rusas, sino por el hecho de que aquí la mayoría de la población es alawita, es la minoría alawita, pero aquí su mayoría. Es la minoría del presidente Bashar al-Assad, es la que más firmemente defiende a Assad, porque obviamente la ve como su gran valedor. Esta zona, además, si os fijáis, bueno, en este mapa, no es un mapa geográfico, no se ve bien, pero bueno, a partir aproximadamente de esta línea, de estas carreteras que hay por aquí, de esta línea que representa montañas, esto es una zona muy montañosa, muy verde también, pero muy montañosa, es ya el Mediterráneo. Es una zona muy montañosa con carreteras. Estos son líneas divisorias territoriales, no son carreteras. Estos sí son carreteras. Carreteras, bueno, complicadas, no hay grandes autopistas, salvo la del sur, la que llevaba justamente a Homs, que decimos antes, la M20. Entonces, una zona muy montañosa, es muy fácilmente defendible por parte de las milicias alawitas, las milicias armadas, que las hay, donde va a haber una gran resistencia por el hecho de ese temor a represalias contra la minoría alawita, y esta zona seguramente va a haber que tomarla con negociación. Es decir, aquí va a ser difícil que los rebeldes sirios avancen de forma militar, sino que tendrán que hacerlo con algún tipo de acuerdo o con algún tipo de negociación, si es que se puede lograr. Pero la caída de Damasco ahora mismo es la zona, es decir, tampoco es la zona menos que incluso, si me apuráis, podríamos decir que lo tiene peor Damasco incluso que Homs, porque Damasco es que, como decimos ahora mismo, está a punto de ser rodeada por lo menos por 2 frentes, desde el este y desde el sur.
o sea, es que están al lado los rebeldes sirios. Así que, bueno, vamos a ver de todas formas, por si acaso, no, ahora mismo no hay más noticias, como decimos, son ya las 10 en Siria, ya es muy tarde, es difícil que haya grandes acontecimientos, grandes movimientos militares, así que habrá que esperar a mañana domingo a ver cuáles son las últimas noticias y, por supuesto, os lo contaremos también en este podcast. Pues en principio nada más por ahora. Hasta aquí este informe especial sobre lo que está ocurriendo en Siria. Recordad, como siempre, que tenéis más información en hispanatolia.com y en nuestros perfiles en la red social X y en Blue Sky. Si te ha gustado este contenido, dale por favor un like y suscríbete para no perderte los próximos episodios.